Elena Ruiz recibió una llamada a las 7:20 de la mañana que le cambiaría la vida. Su hijastra le decía que su esposo había muerto durante la noche. Y en el mismo aliento, que le había dejado todo a ella. El problema era que su esposo estaba sentado a 3 pasos, cortando tranquilamente un pedazo de pan tostado. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final y no olvides suscribirte, porque lo que viene después es todavía más oscuro. Mi papá murió anoche, dijo Carla, la voz tan fría que helaba más que las palabras mismas. Miguel, mi esposo, dejó de moverse. No de forma dramática. Solo se quedó con el cuchillo suspendido sobre el plato, mirándome. Yo puse un dedo sobre mis labios. Carla seguía hablando. Me dejó todo. La casa, el dinero, todo. Tú no te quedas con nada. Antes de que pudiera responder, escuché a Rodrigo, su esposo, de fondo. Soltó una risita y dijo, por fin, ya te libraste de ella. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Puse el teléfono en altavoz sobre la mesa. Carla siguió hablando de venir esa tarde a asegurar la propiedad de su padre. Dijo que debería empezar a empacar. Miguel bajó lentamente el tenedor. Se acercó al teléfono y dijo, antes de que vengas a vaciar mi casa, cariño, ¿me dejas terminar mi desayuno? Se escuchó a Rodrigo murmurar algo. Y la llamada se cortó. Nos quedamos en silencio unos segundos. La cafetera hacía ruido detrás de mí. Un vecino cortaba el césped, algo absurdamente normal. Finalmente Miguel dijo, sonaba decepcionada. Eso le dolió más que el dinero. Miguel tenía 66 años. Había vendido su negocio de plomería 3 años atrás, después de casi 4 décadas subiendo escaleras y cargando tuberías. Al dejar de trabajar, subió de peso. Le habían operado la rodilla. Su corazón empezaba a fallar. Algunos días necesitaba mi ayuda hasta para ponerse los calcetines. 2 noches antes de la llamada de Carla, Miguel había sentido un dolor en el pecho mientras veíamos las noticias. Lo llevé de emergencia al hospital, donde lo dejaron en observación por un ritmo cardíaco irregular. Volvió a casa cansado, pero bien. Eso debió haber sido el final del asunto. Pero un vecino le había dejado un mensaje de voz a Carla al ver la ambulancia. Tu papá tuvo otro susto. No sonaba bien. Carla llamó al hospital esa noche, pero como no figuraba como su representante médica, no le dieron información. A la mañana siguiente, Miguel ya había sido dado de alta. Y en lugar de preguntar si su padre estaba bien, Carla saltó directo a la conclusión de que había muerto. Y de ahí, directo a la herencia. Eso me inquietó. ¿Cómo sabe ella lo que dice mi testamento?, preguntó Miguel. Yo tenía una respuesta que no quería darle. 3 semanas antes, había encontrado a Carla agachada junto al archivero de la oficina de Miguel. Se levantó rápido. Ah, hola. Buscaba unos papeles del seguro de papá, dijo sonriendo. Lo dejé pasar. Durante 14 años me había esforzado en no convertirme en la típica segunda esposa desconfiada. Esa mañana, deseé haber sido más desconfiada. A las 8:03, sonó el celular de Miguel. Era su abogado, Ricardo Fuentes. Alguien había llamado esa mañana diciendo que Miguel había fallecido, y mencionando la fecha exacta de un testamento firmado 12 años atrás, antes de que yo apareciera en su vida. Bajo ese testamento viejo, Carla heredaba casi todo. Miguel colgó y miró hacia el pasillo, hacia su oficina. Luego me miró a mí. No estaba de luto por mí, dijo. Me estaba esperando. Nos fuimos de inmediato a la oficina del abogado. Ricardo confirmó lo que temíamos. El testamento viejo seguía intacto, con Carla como beneficiaria principal. Pero ese testamento había sido reemplazado 5 años atrás. En el nuevo, yo tenía protección sobre la casa, Carla seguía recibiendo una parte considerable, y había fondos educativos para los nietos. Nadie había sido excluido. Carla simplemente ya no se quedaba con todo. Y entonces Ricardo soltó la bomba. 6 meses atrás, Carla y Rodrigo habían visitado su oficina. Habían preguntado sobre tutelas legales, sobre qué pasa cuando un padre mayor pierde la capacidad de manejar su dinero, sobre quién podía tomar el control de las cuentas si el cónyuge tomaba malas decisiones. Al día siguiente, un notificador judicial tocó nuestra puerta. Carla había presentado una demanda de tutela legal contra su propio padre.
Contratamos a una abogada especialista, Adriana Torres, mujer directa, sin rodeos. No lo tomen a la ligera, dijo. Vamos a responder con documentos, no con emociones. El problema era que Carla no había mentido del todo. Usó hechos reales, la hospitalización, la cirugía de rodilla, un golpe menor con la camioneta en un estacionamiento. Cosas normales de la edad, convertidas en evidencia de deterioro. Lo peor para Miguel fue la evaluación cognitiva. Le hicieron preguntas básicas, como si dudaran de su mente. Salió bien, pero después se quedó callado en el estacionamiento. A los 45 años, olvidar un nombre es cansancio. A los 66, alguien lo anota en una libreta, dijo. Ahí entendí lo que Carla realmente le había arrebatado, no era el dinero. Era su dignidad. A mí tampoco me perdonaron. Empezaron a decir que yo había aislado a Miguel, que lo manipulaba. La gente empezó a mirarme raro en el supermercado. Entonces Adriana encontró algo. Revisando las cuentas, descubrió que aproximadamente $187,000 habían sido transferidos hacia cuentas relacionadas con el negocio de construcción de Rodrigo. Miguel había firmado, meses atrás, una autorización temporal para que Carla ayudara con los pagos mientras se recuperaba de la cirugía. Eso era real. Su firma. Sin dudas. Pero esa autorización tenía límites: pagar cuentas médicas, gastos del hogar, mover dinero entre sus propias cuentas. No decía nada sobre financiar el negocio de su yerno, ni sus tarjetas de crédito personales, ni las remodelaciones de su casa. Carla no había falsificado la confianza de su padre. La había usado. Esa noche discutimos, Miguel y yo. Él, angustiado, dudando de su propia memoria. Yo, negándome a mentirle solo para consolarlo. No voy a decirte que nunca le diste permiso si no lo sé con certeza, le dije. Fue una noche dura. 2 días después llegaron mensajes de texto entre Carla y Rodrigo, obtenidos durante el proceso. Uno decía: tu papá no va a hacer esto público. Prefiere perder el dinero antes que admitir que su propia hija le robó. La respuesta de Carla: siempre me perdona. Miguel leyó esas palabras 2 veces. Y algo cambió en su rostro. No era rabia. Era claridad. La audiencia se fijó para semanas después. Carla llegó con Rodrigo y varios familiares, incluyendo a la hermana de su madre fallecida, lista para pintar a Miguel como un anciano manipulado. Pero Miguel entró con su bastón, sin fingir fortaleza que no tenía, simplemente siendo el mismo. El abogado de Carla presentó todo: la hospitalización, el golpe del estacionamiento, la firma en la autorización. «Usted confió en su hija», le dijo a Miguel. «Sí, confié», respondió él, sin titubear. Entonces Adriana se levantó. No negó nada. Solo preguntó, punto por punto, que autorizaba realmente ese documento. Pagos médicos, sí. Gastos del hogar, sí. ¿Transferencias al negocio del yerno? Silencio. ¿Pagos de tarjetas personales? Silencio. Miguel relató la llamada de esa mañana, palabra por palabra. Carla intentó defenderse: pensé que habías muerto. Miguel la miró fijamente. No estabas confundida sobre lo que querías después. Rodrigo, presionado, terminó culpando a Carla frente a todos: tú sabías lo que hacíamos. Dijiste que tu papá ni se daría cuenta. El rostro de Carla se desmoronó. La demanda de tutela fue rechazada. No hubo escenas de película, ni arrestos dramáticos. Solo la verdad, puesta sobre la mesa. Miguel, ya afuera del juzgado, dijo algo que nunca olvidaré: pensaste que envejecer me hacía débil. Necesito ayuda para caminar, para recordar nombres, para muchas cosas. Pero eso no me convierte en propiedad de mi hija. Y luego, mirando a Carla directamente, lo que más me dolió no fue el dinero. Fue lo feliz que sonabas cuando creíste que había muerto. La relación tardó meses en sanar, sin garantías de volver a ser como antes. Carla perdió el acceso a las cuentas, perdió el poder, pero con el tiempo, entendió su error. En una charla a solas, admitió: empecé a pensar en lo tuyo como si ya fuera mío. Miguel solo respondió: empezaste a heredarme antes de que yo muriera. Meses después, en una mañana tranquila, su teléfono volvió a sonar mientras desayunábamos. Nos miramos. Contesta tú, dijo él con humor.
La última vez que contesté una llamada así, resulté estar muerto. Nos reímos como hacía tiempo no lo hacíamos. Envejecer te puede quitar fuerza, velocidad, incluso confianza. Pero nunca le da a nadie, ni siquiera a la familia, el derecho de arrebatarte la dignidad. Si alguna vez tuviste que poner un límite con alguien que aún amabas, entonces ya sabes por qué esto no fue nada fácil. Si esta historia te llegó, déjamelo en un comentario, dale like y suscríbete, porque en este canal seguimos contando las historias que la gente calla.